Buenas noches. Enseguida, el programa de Contragolpe con Rubén Luengas. Una hora de programación producida desde los estudios de Radio Pacífica en North Hollywood, California. Contragolpe se escucha por FM por todo el sur de California, por KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM en Santa Bárbara, 95.5 Ridgecrest, China Lake y mundialmente por www.kpfk.org. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a Contragolpe en KPFK 90.7 FM Los Ángeles y www.kpfk.org a nivel internacional, transmitiendo también a través de rubenluengas.com, Entre Noticias y Radio La Nueva República. Un abrazo para todos los que en estos diferentes medios alternativos están pues dando la batalla. Como les dije y les avisé en las redes sociales, voy a tener en breve una entrevista con Napoleón Gómez Urrutia, quien fuera el líder del sindicato de los mineros. Él se encuentra en Vancouver, Canadá. Recientemente acaba de publicar un libro, Colapso de Dignidad, en el que hace una crítica tremenda a la corrupción en torno al accidente minero ocurrido que fue hace 6-7 años allá en Pasta de Conchos. Voy a platicar con él justamente allá en Vancouver, Canadá, pero también voy a tener la información de lo ocurrido hoy aquí en Los Ángeles, cuando se han cumplido 98 años del genocidio armenio, un genocidio que los turcos cometieron allá en el contexto de el Imperio Otomano, ya en su etapa final en los últimos años, en 1915, y que los turcos hasta la fecha no reconocen como tal. Bueno, el presidente Barack Obama en su primera campaña hacia la Casa Blanca había prometido, repito la palabra, había prometido Barack Obama el reconocimiento del holocausto armenio. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas que fueron asesinadas, armenias, y muchos de esos armenios, no es que estén aquí, me refiero fuera de Armenia, donde más armenios hay en el mundo, es aquí en California, y muchos aquí en Los Ángeles, y para ser más concretos en Glendale, Burbank y en toda esta área de por acá. Bueno, pues hoy realizaron su marcha anual en la que exigen el reconocimiento del holocausto armenio. Voy a hacer un enlace también allá a la ciudad de Chicago con Julio Alejandro para que nos narre. Hoy hubo una protesta muy importante allá en Chicago. Entonces, primero esto y luego con Napoleón Gómez Urrutia, a quien de antemano, ahorita que vayamos con él, le agradezco que nos haya concedido esta entrevista. Va a estar interesantísimo este trabajo comparativo de lo que fue la tragedia allá de los mineros en Chile, lo que fue esto de que estuvieron atrapados y el rescate de los mineros en Chile, y que no fue así en el estado mexicano de Coahuila cuando gobernaba el señor Vicente Fox, que gobernaba México, que ni siquiera tuvo la decencia ni la calidad humana de hacerse presente en Coahuila en el lugar de la tragedia, el señor Vicente Fox, cuando gobernaba ya en la recta final de su sexenio en el 2006. Se encuentra conmigo también aquí Hugo Espinosa Caut, quien es el editor de mi página rubenluengas.com, Entre Noticias. Él es chileno, conoce muy bien el tema minero allá en Chile y va a estar colaborando conmigo en esta entrevista con Napoleón Gómez Urrutia. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí. Muy buenas noches. Toma tu micrófono. Buenas noches, Rubén. Bueno, vamos primero a algo que, fíjense, estoy muy orgulloso, les voy a ser sincero y se los comparto porque les decía que estoy aprendiendo a editar. Yo en toda mi vida, tantos años de televisión y todo esto, bueno, pues tenía uno su camarógrafo, su editor. Y resulta que ahora hice la segunda nota de mi vida en la cual fui el camarógrafo, el editor, el que manejó el coche para llegar al lugar, el entrevistador, el reportero, absolutamente todo, y me siento muy contento, muy orgulloso. Y les presento lo que es, voy a hacer un trabajo más a fondo de esto, porque es realmente apasionante darse un brinco a la historia de algo que tanta gente ignora, la cuestión de los armenios. Aquí en Los Ángeles, repito, en Glendale, en fin, una gran cantidad de armenios, ¿no? Y mucha gente convive o ve restaurantes armenios, en fin, pero no tienen este antecedente, este conocimiento del holocausto armenio o el genocidio armenio, que, repito, Turquía rechaza. Pues yo visité allá la zona de Hollywood, de Little Armenia, la pequeña Armenia, y esta es la nota informativa que se encuentra ya en rubenluengas.com, Entre Noticias. Ahí pueden ver las imágenes, aquí les voy a poner el audio. Adelante, José. Armenio, y salieron a las calles a exigir que lo reconozcan Turquía y los Estados Unidos.
Because it's not just... Se cumplieron hoy 98 años del Holocausto armenio y salieron a las calles a exigir que lo reconozcan Turquía y los Estados Unidos. Because it's not just an Armenian issue, it's a human issue. We want to make sure that it is never repeated anywhere in any corner of the world. Vergüenza para Turquía, repetían una y otra vez en esta marcha que estaba encabezada por religiosos. This is a human rights issue, and every single nation has a stake in this. If we do not want genocides to be repeated, we need to be recognizing and admitting every single act of genocide. Es precisamente California el estado que tiene el mayor número de estadounidenses de origen armenio, y vaya que se hicieron sentir hoy aquí en las calles de Los Ángeles. Marcharon también integrantes de la Legión Armenio-Americana, y esto fue lo que le dijeron a Entre Noticias. Me dijo que el propósito de la marcha es presionar a Turquía para que reconozca de una vez por todas haber cometido ese genocidio. Y luego sobre Barack Obama, dijo que no hablaban del tema aquí por razones políticas, recordando que Barack Obama prometió que reconocería el Holocausto armenio. Thank you so much. Your name? John. El genocidio armenio fue la deportación forzosa y la masacre de alrededor de 1 millón de personas durante los últimos años de existencia del Imperio Otomano en 1915. History will render its judgment on this era. We will have global recognition, and we will not rest until we have our justice. Les ha informado desde Los Ángeles Rubén Luengas para Entre Noticias. Ahí tienen la información, pueden entrar ya a rubenluengas.com, Entre Noticias, hay algunas fotografías, está este video y alguna explicación. Voy a hacer algo más elaborado más adelante porque es un tema que realmente lo merece. Vamos a pasar rápidamente, repito, antes de ir con Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario del Sindicato Metalúrgico y Siderúrgico de México. Vamos a hablar con él en breve, pero antes paso allá a Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía. Vamos a ir con Jesús López Almejo, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara, para platicar un poquitito acerca de este tema de los armenios. Fíjese que aquí, les repito, muchos latinos, mexicanos, en fin, pasan ahí por restaurantes. Es cierto que hay algunos, les digo que sí es cierto, porque hay unos jóvenes armenios que pasan en los carros, hay Mercedes-Benz a no sé qué velocidad, algunos muy agresivos, realmente algunos, pero no podemos retratar a toda la comunidad armenia por ese estereotipo, como a la mexicana por algunos malandrines que también andan por ahí. Pero hay que conocer un poco de su pasado, de su historia, etcétera, y para eso pues vamos precisamente con este profesor allá a Guadalajara, con el profesor Jesús López. Don Jesús, me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches, gracias por aceptar la llamada. Muy buenas noches, Rubén, muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, pues 98 años ya de un genocidio que no es reconocido de manera formal, oficial, ni por los agresores, o sea, por Turquía, y el presidente Barack Obama, que prometió reconocerlo en su primera campaña a la Casa Blanca, no lo ha reconocido. ¿Cuál es tu opinión de esto, Jesús? Bueno, pues lo más interesante de eso es que me llama la atención porque finalmente fueron precisamente los embajadores de la época, por ejemplo, el señor Henry Morgenthau, que era el embajador de Estados Unidos en el Imperio Otomano, y algunos otros cónsules que se movieron por todo el Imperio Otomano, los encargados de ayudarle a las comunidades armenias para difundir esta tragedia. Y administración tras administración, los gobiernos estadounidenses han jugado muchísimo con las promesas, sobre todo para ganar votos de la comunidad armenio-americana, de reconocer el genocidio, no solamente como un hecho histórico, sino además los lobbies armenios en Estados Unidos quieren ir más allá de esto, quieren que suceda un poco lo que sucedió en enero y febrero de 2012 en Francia, quieren que Estados Unidos también, es el segundo paso, sancione a todos los negacionistas de que esto sucedió. Oye, Jesús, ya ves que siempre en esto dicen que hay que ser equilibrados, que hay que mostrar que la otra cara, etcétera, etcétera. Entonces la otra cara es que los turcos lo niegan. ¿Podemos creerle a esa otra cara, a esa otra versión de los hechos?
El problema con los turcos es que originalmente el genocidio, de acuerdo a los principales historiadores que se encargan de trabajar estos temas, de acuerdo con los turcos, Turquía reconoce que hubo muerte de civiles. La cifra que ellos reconocen es una cifra estimada entre los 300,000 y 500,000 civiles asesinados, pero ellos dicen que por justicia histórica habría que atender el contexto de la Primera Guerra Mundial, habría que entender que había legiones armenias insurrectas, que finalmente era con ellos el pleito. Sin embargo, a mí me parece que así sean 100,000, así sean 20,000, o solo 10,000, o solo 200, cuando hay una estrategia política para desaparecer a un pueblo, creo que no hay justificación que valga para negar que un suceso de estos es genocidio. De hecho, quisiera comentarte, Rubén, que esta palabra de genocidio fue acuñada por el jurista polaco Rafael Lemkin, y precisamente con ella quiere hacer alusión a crímenes colectivos direccionados específicamente a personas a las que condena en virtud de su raza, religión y etnia. La razón es muy sencilla, o sea, genocidio significa, su origen etimológico significa genos, de nación o tribu, y la raíz es side, asesinar, o sea, asesinato de un pueblo. Y en este caso, me llama mucho la atención cuando he dado seguimiento al discurso de Turquía, de sus razones para negar el genocidio, de que acepta 300 y 500,000 armenios asesinados, y precisamente todo lo que trata de justificar para negarlo es lo que, de hecho, la Corte Penal Internacional también en sus conceptualizaciones de genocidio reconoce precisamente como genocidio. Entonces, de repente al gobierno de Turquía le convendría estar como más calladito al respecto, porque solito se autocondena en aras de negarlo, pues. Claro, ahora hay que recordarle a nuestra audiencia que el Imperio Otomano dura pues aproximadamente unos 500 años, ¿no? En toda esta zona que ahora conocemos como Irak, pues la antigua Mesopotamia, lo que conocemos ahora como, es decir, Palestina, toda esta zona controlada por los turcos. De hecho, en Sudamérica, en México, cuando venía alguien, aunque no fuera turco, más bien árabe, le decían el turco, porque estos árabes viajaban con pasaporte turco. Tenemos artistas, Pardavé en México, etcétera. Entonces, los turcos no son árabes, los turcos son otomanos, los árabes son árabes. Tuvieron ese dominio, y efectivamente en la Primera Guerra Mundial, en su conclusión, termina el Imperio Otomano, que empieza en 14 la Primera Guerra Mundial, y este holocausto es en el 15. ¿Por qué, en tu opinión, por qué los turcos decidieron masacrar de esta manera y deportar a los armenios? Lo que pasa es que Turquía, el Imperio Turco Otomano, cuando ya estaba en la parte final de su reinado, digamos, por así decirlo de alguna manera, se lanzan a la guerra en Moldavia y en toda esta zona del Cáucaso para posicionarse y poner una barrera a Rusia, a que Rusia no se extendiera hacia sus estados. Entonces, Enver Pasha, digamos, el jefe de la guerra contra Rusia, tiene una aplastante derrota frente a los rusos en la famosísima batalla de Sarikami, ¿no? Y entonces, como en ese ejército venían con los rusos como unos 5,000 armenios, y pierden vergonzosamente los turcos, entonces culpan a todos los armenios de traición. Entonces, a los mismos reclutas, a los que sí participaban del lado del Imperio Otomano, los tachan de traidores, y entonces son, digamos, el chivo expiatorio causante en realidad de errores militares estratégicos del propio ejército otomano, que se terminan, expiando sus culpas o sus errores en los armenios. Y entonces empieza precisamente en el día de hoy, el 24 de abril de 1915, pues el ataque sistemático frente a esta población, que, dicho de otra manera, es, digamos, el primer gran crimen masivo sistemático reconocido del siglo XX. Pero es toda una justificación, ¿no? De las cosas nos salieron mal, no por nuestros errores, sino por culpa de gente que estaba detrás de nosotros infiltrada. En este caso les tocó a los armenios. Y como acertadamente lo han comentado, hubo aproximadamente ese mismo día, el 24 de abril, y por eso es tan importante su conmemoración, aproximadamente entre 250 y 600 intelectuales de la élite armenia que fueron detenidos y masacrados. Y cuando uno escucha los relatos y uno revisa pues todas las fuentes al respecto,
¿Aló? Se termina uno dando cuenta de que los armenios dicen cuando le pegan a la cabeza el cuerpo cae solo. Entonces dice que fue estratégico que los turcos asesinaran a los primeros intelectuales armenios, porque entonces el grueso de la población queda desorganizada, queda victimizada, y entonces se vuelven más vulnerables hacia los ataques sistemáticos de los otomanos, que efectivamente hacen programas para exiliar y para deportar a los armenios por el desierto de lo que hoy es Siria, para trasladarlos a Mesopotamia, pero en el camino no hay medidas que aseguren, digamos, pues sus condiciones de salud. Muchos se van muriendo, a muchas otras, sobre todo a las mujeres, van padeciendo violaciones, a muchos hombres que se intentan oponer, los asesinan en el acto, y entonces pues esto va generando, como no es tan rápido ni tan deprisa, sino pues se da los hechos principales entre 1915 y 1917, y hay quienes aseguran que duran hasta 1922, entonces sí marca muchísimo a la comunidad armenia y un resentimiento total, porque finalmente el pueblo armenio ha logrado a través de la narrativa pues preservar la memoria colectiva. Eso lo noté hoy en los rostros. Voy a publicar fotografías de rostros, sobre todo de los más viejos, que evidentemente escucharon seguramente de sus padres y que están acá en los Estados Unidos. Vi eso en los rostros y vi niños y vi jóvenes y con una tremenda unidad justamente para exigir este reconocimiento, y sobre todo el tema de Barack Obama, que sí lo prometió y no lo ha reconocido. Jesús, te agradezco muchísimo. Te invito para otro programa para que le entremos más a fondo, porque realmente lo merece. Es un tema que se le da muy poco espacio en los medios de comunicación y por lo tanto, como dicen luego por ahí algunos pseudoperiodistas, dicen, no, el tema no es sexy, no es atractivo, para llenar butacas en la información que es entretenimiento disfrazado de noticia. Te invito para una próxima vez y le damos más a fondo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo allá a Guadalajara y allá a la UDG, y en el Paraninfo de la UDG, que hay unas obras maravillosas de Orozco, ¿no? Si no mal recuerdo, hay una cúpula preciosa ahí, no recuerdo el nombre, pero me encantó cuando estuve por allá. Pues hablando de la memoria colectiva, la preservación de la Revolución Mexicana y algunos otros procesos que han... Pues muchas gracias, Rubén. Gracias. Te invito nuevamente para hablar del tema. Muchísimas gracias. Vámonos rápidamente, por ahí se cortó tantito la llamada, vámonos rápidamente allá con Julio Alejandro a Chicago. Nos tiene noticias importantes de lo ocurrido allá en Chicago, y luego nos vamos con Napoleón Gómez Urrutia, que está allá en Vancouver, Canadá. Adelante, Julio Alejandro. Muchas gracias, Rubén. Pues así es, durante una jornada que duró casi 15 horas, más de 1,000 trabajadores de 16 corporativos transnacionales entraron en una huelga temporal aquí en la ciudad de Chicago. Estos trabajadores se organizaron desde las 5 de la mañana y exigieron un incremento salarial de los $8.25 por hora a los $15 por hora. Y estos trabajadores protestaron en las afueras de las empresas en donde actualmente laboran. No solamente son grandes tiendas comerciales como Nordstrom Rack, Victoria's Secret, Sears, Nike, Macy's y otras tiendas de lujo, sino que también incurrieron en ciertos actos de protesta o de desobediencia en las afueras de otras sucursales como de Dunkin' Donuts, de Subway, de Protein Bar, de Portillos, de Whole Foods, de estos centros de comida chatarra, o bueno, pues comida rápida. Hay que ser políticamente correctos a veces de comida rápida. Y bueno, pues estos fueron inspirados en los Walmart Walkouts que se realizaron en Nueva York hace algunas semanas. Macroorganizaciones que movilizaron a 18 pequeños grupos y asociaciones y visitaron 33 sucursales de estas 18 empresas. 16 de ellos son multinacionales, 2 de ellas son nacionales de aquí de Estados Unidos. Y lo importante fue que fueron los distritos financieros y turísticos de compras aquí en el Loop, en River North, en el Navy Pier de Chicago. Fueron diferentes turnos los que tuvieron. Empezaron a las 5:30 de la mañana y, aunque no creas, hasta hace un par de horas aquí en Chicago, hasta las 9:30 de la noche, fueron las últimas protestas en Whole Foods. Fue todo un día
en donde castigaron fuertemente a las compañías transnacionales como McDonald's, que fueron la más castigada, la que más atacaron, la que más se le fueron a las cañas, como diríamos en México, ya que fueron a 5 de sus sucursales aquí en McDonald's. Explicaron que los huelguistas explicaban que estas compañías no otorgan prestaciones, no otorgan seguridad médica, no hay seguridad laboral, no tienen vacaciones, no tienen compensación por despido, aguinaldo, pago por días festivas, y pues así nos podemos ir con varias de las compañías que acabamos de citar, pero bueno, entonces hoy de alguna manera se vio paralizada aquí el centro cultural turístico y financiero de Chicago, por esta petición que los mexicanos y los afroamericanos tienen de que se eleve el salario mínimo de $8, 8.25 a $15 por hora. Esa es la noticia, eso es lo que está sucediendo o lo que sucedió hasta hace un par de horas aquí en la ciudad de Chicago. Muy bien, Julio. Alejandro, rápidamente ya nomás para terminar, ¿cómo repercutió allá lo de Boston? Me imagino que como en todo el país, ¿no? Sí. Tanto el alcalde como el gobernador se pronunciaron a favor de hacer pequeñas medidas de seguridad, no significantes. No se vio una fuerte movilización policíaca, social, de activistas, de nada en este sentido. No existieron marchas de alguna ONG o de algún grupo que esté en contra de estos atentados. Lo que sí queda en la mesa, y se están mofando tanto del gobernador como del alcalde Rahm Emanuel, es que no han logrado pasar un acta, una propuesta en el Senado para reducir el número de armas que se venden y que tienen ubicada a la ciudad de Chicago como el epicentro de la violencia pandilleril mexicano y afroamericano aquí en Estados Unidos. Wow. En eso es en donde existió un cambio aquí en esta región de Illinois, pero solamente en ese sentido. Muy bien, Julio. Alejandro, pues un saludo allá a la Ciudad de los Vientos, a Chicago. Te agradezco muchísimo por esta colaboración para Contragolpe aquí en KPFK. Al contrario, Rubén, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. Vámonos a Canadá ahora. Allá se encuentra Napoleón Gómez Urrutia. Él ha publicado un libro, no sé si esté también en español, por lo pronto la copia que a mí me han hecho favor de enviarme está en inglés, y Colapso de Dignidad. No he tenido, porque hay que ser sinceros, la oportunidad de leerlo completo. He estado picando. Hay una parte por ahí en el capítulo número 5 donde incluso hay una cita en inglés de George Orwell. Maravillosa. Todos los capítulos tienen unas citas. Hay por ahí otra parte donde Napoleón Gómez Urrutia narra cuando de niño, creo que a los 12 años, lo lleva a su padre a una mina, la mina, creo que dice ahí la más grande, la más importante en ese momento del país, allá en el estado de Hidalgo, en Pachuca, y la impresión que tuvo él a los 12 años de bajar a una tremenda profundidad y toparse con esa profundidad y esa caverna ahí de la mina. Vamos a platicar con él, los saludamos con mucho gusto. Gracias por conceder esta entrevista a Napoleón Gómez Urrutia para Contragolpe aquí en KPFK. Muchas gracias, Rubén. Gracias por esta oportunidad y te saludo igual que a todo tu auditorio. Se encuentra también aquí Hugo Espinosa Caut. Él es un joven periodista muy entusiasta y muy capaz, muy inteligente y también muy, muy estudioso y muy conocedor de lo que ocurrió allá en la mina en Chile. Y usted inicia precisamente desde el principio del libro, inicia una comparación de lo de Chile con lo que ocurrió hace 7 años en Pasta de Conchos, allá en el estado de Coahuila. Si le puede compartir a la audiencia, en su opinión, ¿cuál es pues la lección que se saca de este trabajo comparativo de lo que ocurrió en Chile y de lo que ocurrió en México? Sebastián Piñera en Chile y Vicente Fox en México como presidentes. Bueno, yo creo que la comparación la puedo resumir muy simple. En Chile fueron rescatados los mineros que estuvieron atrapados después de una explosión y un derrumbe en una mina, y en México fueron abandonados. Y de los 65 mineros que murieron en la mina de carbón el 19 de febrero del año 2006, todavía el día de hoy 63 están abandonados en el fondo de la mina, porque la empresa Grupo México decidió en el 5º día de tratar de rescatarlos cerrar la mina con el aval y el apoyo total e incondicional del gobierno de Vicente Fox,
y dejar abandonados a nuestros compañeros y trabajadores sin saber si estaban aún con vida o sin ella. Esto es una vergüenza, verdaderamente es una tragedia. Ante el dolor de las familias, los reclamos de los trabajadores y del sindicato, no les importó y con una insensibilidad y una seria irresponsabilidad los abandonaron. En Chile, por eso comienzo con mi libro, Colapso de la Dignidad o El Derrumbe de la Dignidad, como se traducirá probablemente al español. En Chile, a los mineros atrapados a los 17 días los encontraron con vida y a los 69 días los rescataron uno a uno los 33 mineros atrapados, a una profundidad de 750 metros, en un terreno montañoso, terreno duro, de roca difícil de penetrar, y en México a 120 metros de profundidad, en un terreno plano, en una mina de carbón, en una tierra suave, los abandonaron. ¿Por qué? Porque Grupo México y su presidente Germán Feliciano Larrea y el secretario de Trabajo en aquel momento, Francisco Javier Salazar de Vicente Fox, estaban totalmente coludidos en negocios privados. Había una complicidad tremenda y había una protección total del gobierno de Vicente Fox hacia esta empresa y no querían que se supiera la falta de seguridad con la que operaban esta mina, las condiciones de insalubridad en las que existían y los riesgos que existían y que el sindicato había estado denunciando en muchas ocasiones para que se corrigieran y se detuvieran. Incluso 3 veces estallamos huelgas en esa mina y la empresa ignoraba nuestras demandas y peticiones porque se sentían totalmente protegidos y avalados por el gobierno de Vicente Fox y este secretario de Trabajo, que era un ingeniero químico que de leyes laborales no tenía la menor idea, pero que en sus negocios privados y en sus empresas era un proveedor de productos químicos de Grupo México, por lo tanto las inspecciones en las minas no se hacían hasta que ocurrió esta tragedia. Entonces, pues en Chile fue un triunfo moral, una victoria para los trabajadores mineros y las familias, el pueblo de Chile, y para México es una vergüenza que todavía el día de hoy, 7 años después, poco más de 7 años, estén todavía abandonados en el fondo de la mina 63 trabajadores. Antes de preguntarle acerca de, dentro de ese contexto, ¿cómo es que usted termina en Canadá? Es acusado de corrupción, de desvío de fondos. Ahora usted escribe este libro, hace acusaciones tremendas. Recientemente, el 4 de abril, aparece en la revista Proceso declaraciones suyas en el sentido de que Fox y Calderón utilizaron la justicia para perseguir a sus enemigos. Declaración suya. Antes de que le pregunte de eso, aquí Hugo, para todavía dar un poquito más de contexto sobre lo que acaba usted de decir de Chile, nos tienes algo preparado, ¿verdad? Hugo, adelante. Sí, tenemos un clip con el mensaje de Sebastián Piñera que al saber de que los mineros seguían con vida, que fue algo bastante milagroso porque ellos lo que hicieron fue pegar un papelito, un papel que después viajó por todo el mundo, dentro de uno de los taladros, en donde escribieron "Estamos bien", los 33, en el refugio, que es un lugar específico donde había cierta cantidad de alimentos con las que pudieron sobrevivir por más de 2 semanas absolutamente incomunicados del resto del mundo. Bueno, tenemos el clip, ¿no? El clip, bueno, vamos a escucharlo, digo Sebastián Piñera. Regresamos con Napoleón Gómez Urrutia. Estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina, y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. Yo quiero decirle, hoy día Chile entero está llorando de alegría y de emoción. Bueno, lo acaban de escuchar ustedes. Yo personalmente, lo saben, no comulgo con la ideología que defiende el presidente Piñera, pero ahí estuvo al pie del cañón el presidente chileno, mientras que Vicente Fox ni siquiera tuvo la decencia, la elegancia mínima de presentarse, Napoleón Gómez Urrutia, de presentarse allá en pasta de conchos. ¿Qué opina usted de eso? ¿Por qué no se presentó Vicente Fox? Efectivamente, Vicente Fox nunca se presentó a la mina, ni para dar las condolencias a los familiares, ni para ofrecer el apoyo técnico de recursos materiales que se requería para rescatar a los trabajadores mineros, ni tampoco el presidente de la compañía Grupo México, Germán Feliciano Larrea, ni tampoco Felipe Calderón, el presidente que siguió a Vicente Fox.
Es una vergüenza que ni siquiera se hayan preocupado y hayan, con una insensibilidad y una irresponsabilidad total, hayan abandonado los cuerpos de nuestros compañeros. Entonces, bueno, es algo que en el mundo y en cualquier actividad generalmente nunca se dejan los cuerpos de los compañeros abandonados, en los marinos, en las guerras, pero aquí no les importó, porque al final ellos se conducen por la avaricia, como digo en mi libro, esta es la historia de una tragedia minera y la lucha contra la ambición y la corrupción en México. La verdad es que actúan con una insensibilidad total respecto a la vida y a la salud de los trabajadores. Lo único que quieren es producción, utilidades, riqueza, y no les importa lo demás. Yo por eso, en mis artículos que publico en La Jornada, en el Periódico de México, en uno de ellos lo titulé Cuerpo sin alma, porque para nosotros son personas o sujetos que se mueven en el mundo y caminan en el mundo sin ninguna sensibilidad, sin respetar la vida de los demás, y solo se guían por la ambición, la riqueza y el poder desmedido, enfermizo yo diría. Entonces, bueno, es algo que es verdaderamente vergonzoso lo que sucedió en México, este abandono que continúa al día de hoy y que es terrible, y las familias todos los días insisten, y los trabajadores y el sindicato, que se rescaten a los cuerpos de los compañeros de sus familiares y que tengan una digna sepultura. Hugo. Sí, en el caso de Chile, por ejemplo, los dueños de esta mina, donde sucedió el derrumbe, la mina San Esteban, ya habían tenido un accidente en el año 2004, 6 años antes, donde había fallecido. Y los mineros habían advertido que había ahí problemas también. Claro, sí, justamente la actividad minera es bastante riesgosa, existen muchos gases también, siempre el riesgo de una explosión, un accidente es inminente, y por eso es importante la fiscalización. En su momento, cuando sucedió esta tragedia, digamos que finalmente, gracias a Dios, se pudieron rescatar a estos mineros. Justamente se dijo que no habían suficientes fiscalizadores para todas las minas del país. Quizás Napoleón nos pueda comentar cómo es la situación de la seguridad de los trabajadores en México, cómo es la fiscalización de las autoridades al respecto. Usted justamente como presidente, ¿no?, del sindicato. ¿Qué papel jugó el sindicato en esta situación? Con mucho gusto. En particular en el caso específico de Pasta de Conchos, había una total falta de inspección en las minas. La Secretaría del Trabajo, o el Ministerio del Trabajo, es la encargada y la responsable por ley de hacer estas inspecciones y visitas frecuentes a las minas. No las hacían porque, como mencionaba, el secretario de Trabajo entonces, Francisco Javier Salazar, este ingeniero químico, de muy mala y no grata memoria para los trabajadores y familiares, porque además fue muy insultante hacia las familias después de esta tragedia. Dijo que los trabajadores tenían que drogarse o tomar alcohol para darse valor para bajar a las minas, con una insensibilidad y una irresponsabilidad total, diciendo estas afirmaciones en la televisión mexicana, verdaderamente un desprecio hacia la vida humana, en complicidad con esta empresa. Y además, bueno, lo ilustra que su yerno era el delegado de la Secretaría de Trabajo en el estado de Coahuila, donde está localizada la mina de Pasta de Conchos, y por supuesto que las inspecciones no se hacían, porque todos estaban coludidos con la empresa Grupo México de Germán Feliciano Larrea. Y su hijo, Francisco Javier, era el presidente de la Comisión Nacional Reguladora de Energía, y fueron a partir de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, y eso está plasmado en mi libro, los que otorgaron las primeras concesiones a una empresa privada en México, a Grupo México de nuevo, para que pudieran explotar el gas, las primeras concesiones de gas a un particular, negocios de más de $600 millones al año. Después de una tragedia todavía hicieron un negocio y dejaron abandonados a los trabajadores. No sé cómo se le puede llamar esto en la vida política o social o económica de un país, pero la verdad es que es de una negligencia criminal y una responsabilidad terrible, todo por la ambición y la avaricia. Es algo que tenemos que cambiar y mejorar. Y yo desde entonces he estado insistiendo ante los congresistas y senadores y el propio gobierno que tenemos que establecer y decretar una ley en México que penalice la negligencia criminal de las empresas cuando sucedan este tipo de tragedias, porque lo que queremos evitar es prevenir que se vuelvan a repetir jamás, no solo en México, sino en cualquier lugar del mundo. Napoleón, cuando se le escucha a usted hablar de esta manera, o cuando se leen declaraciones que yo he leído de usted en otros medios, pues es música para nuestros oídos, es decir, para los mexicanos que lamentamos profundamente ver, sentir. Yo lo he manejado como que la corrupción se ha venido coagulando en las arterias del país de hace mucho tiempo para acá,
y por lo tanto el país se está infartando. Tenemos un México en estado de descomposición, con niveles de corrupción tremendos. Se le escucha hablar así y pareciera que usted está del lado de los no corruptos. Sin embargo, usted mismo ha sido acusado de corrupción y de desvío de fondos, aunque usted ha declarado recientemente que tanto Fox como Calderón utilizaron la justicia para perseguir a sus enemigos. ¿Cómo está la situación? ¿Por qué sale usted a Canadá? Se le acusa de corrupción, de un dinero que presuntamente está dentro del sindicato, pero otros dicen que no está, que si usted lo está utilizando para mantenerse en Canadá, que de dónde está sacando dinero para mantenerse en Canadá. ¿Cuál es? O sea, ¿tiene usted las manos limpias? Absolutamente. Mi conciencia y mis manos siempre actué con honestidad y transparencia. Lo que sucede es que después de ver esta terrible negligencia criminal que cometió el Grupo México en complicidad con el gobierno de Vicente Fox y después de Felipe Calderón, yo acusé a la empresa de homicidio industrial, lo que en Estados Unidos o en Norteamérica le pueden llamar asesinato corporativo, y de inmediato desataron una campaña sucia y perversa en los medios de comunicación que controlan y dominan, porque son socios de Televisa y de Televisión Azteca y de todos los medios escritos como Milenio, como el Universal, como el Excelsior, y entonces comenzaron a acusarme a mí y a mis compañeros de corrupción. 11 acusaciones falsas nos inventaron, 11 mismas acusaciones que fueron desechadas en diferentes tribunales, y desde el año mismo 2006, cuando presentaron estas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿a qué grado llega la corrupción en México? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es un organismo oficial, le pidieron su opinión para investigar si había desvío de fondos del Sindicato Nacional de Mineros, y en marzo, a principios de marzo del 2006, en 15 días después de la tragedia de Plaza de Conchos, dictaminó que no había un solo peso desviado de los fondos. ¿Y saben qué hicieron? Ocultaron el resultado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sacaron el expediente de la Procuraduría para poder proceder a continuar con estos ataques. Y bueno, está hasta la declaración del gobernador Humberto Moreira de Coahuila, un año después, cuando dice que Vicente Fox, el presidente de México entonces, le ordenó que me arrestaran a mí y a mis compañeros. Y él le dijo que no había ningún cargo en contra nuestra. Dijo, pues, invéntalos o créalos. Sí, son declaraciones públicas, grabadas en todos los medios, ante una entrevista ante Jacobo Zabludowski, que lo dijo claramente el gobernador de Coahuila. ¿Cómo es posible que un presidente pueda violar los derechos humanos, los derechos civiles de esa manera, ordenando, inventa acusaciones para culpar a alguien que es inocente? Bueno, el resultado ha sido que los trabajadores mineros de México, metalúrgicos y siderúrgicos, me han reelecto 6 veces unánimemente en estos 6 años. Por supuesto, iniciaron una persecución política contra mí, contra mi familia, que continúa el día de hoy con todas estas calumnias y basura que publican todos los días para tratar de desprestigiarme. He sido reelecto, he sido reconocido mundialmente. En 2011 recibí el Premio Internacional en Derechos Humanos y Justicia Social, el premio más importante del mundo, en la ciudad de Washington. No pude asistir porque el gobierno mexicano se opuso ante el gobierno norteamericano que pudiera asistir y me negaron la visa. Mi esposa fue y lo recibió de manos de Richard Tronca, el presidente de la AFCLIO, la Federación Americana del Trabajo, y a este grado han llegado las cosas. Claro que es una descomposición terrible lo que está sucediendo en México, una corrupción que heredaron los gobiernos del PAN de los últimos 2 años a este nuevo gobierno, y que esperemos que realmente cambie de fondo, porque el prestigio de México se ha perdido en todo el mundo gracias a estos actos, no gracias. Oye, Napoleón, cuando usted dice que... Perdón que le interrumpa, cuando usted dice tengo las manos limpias, esto incluye toda la etapa. ¿Cuántos años lleva usted al frente del sindicato? Usted lo hereda de su papá, ¿no? Usted hereda el cargo de su papá. ¿No? ¿No lo heredó de su papá? Déjeme aclarar, los sindicatos no son empresas, los sindicatos no se heredan. Eso es menospreciar la inteligencia de los trabajadores. Bueno, pero su papá era el que estaba antes en el cargo y luego usted. Bueno, pero eso no es una herencia, este es un legado porque los trabajadores así lo decidieron, hacer una elección. El sindicato de mineros de México es el sindicato más democrático e independiente del país. Los trabajadores son muy inteligentes y son totalmente libres e independientes. Ellos deciden plenamente en convenciones transparentes
Es más, para demostrarle a Felipe Calderón, invitamos inspectores de la Secretaría de Trabajo y de Gobernación a que estuvieran presentes en una convención nacional, desde cómo se eligen a los delegados a la convención y las decisiones que tomaron. No teníamos por qué hacerlo porque la autonomía sindical y la libertad de asociación no nos obliga a hacerlo, pero lo hicimos para demostrar lo que los trabajadores expresaban. Yo desde Canadá, y todos unánimemente me eligieron. ¿Por qué? No, es que es muy sencillo, los trabajadores no son tontos. Son muy inteligentes. Durante los últimos 7 años, estos 7 años, han obtenido los mayores y mejores incrementos en salarios y prestaciones de todo el país. 14% en promedio, año tras año, frente a un promedio nacional del 3 al 4% del resto de los sindicatos. Hemos defendido mejor que nadie las condiciones de seguridad y higiene en todas las minas y plantas por todas estas experiencias y porque es una actividad de alto riesgo. Y porque los trabajadores buscan protección y estrategia, inteligencia de un líder y de un grupo que los ha defendido permanentemente. No son tontos los trabajadores, son demasiado inteligentes y saben qué es lo que les conviene y quién los protege y quién no. Los sindicatos corruptos precisamente son los que tienen los problemas serios. Entonces, ante esta situación, un gobierno coludido con empresas corruptas, pues lo que deciden es atacar a una organización y a una institución. Todo esto está plasmado en esta historia, en este libro, está documentado, es la verdad sobre este conflicto, con toda la documentación legal, política, y bueno, yo les recomiendo que lo lean. Se puede conseguir a través de la página web, es www.collapseofdignity.com. Por ahora solo está en inglés, está en el proceso de traducción al español y esperemos que en el otoño ya esté en el español también circulando en todos los países de Latinoamérica y de habla hispana. Oiga, Napoleón, ¿por qué está usted en Vancouver, Canadá? Me encanta Vancouver, tengo familia allá en Vancouver, muy bonita ciudad, pero los canadienses han estado metidos hasta la cocina explotando las cuestiones mineras de México. Muchos consideramos que podría darse una explotación más nacional, sin caer en nacionalismo. O sea, se dice pues que usted está en Canadá porque sirvió a intereses de empresas canadienses y que por eso le han dado este apoyo allá en Canadá. Me imagino que sabe usted esa acusación. ¿Cómo responde? Bueno, es que es parte de esa política de descrédito. Mira, es una vergüenza que empresas como Grupo México, como Grupo Peñoles, que tienen las utilidades más altas en la historia en estos últimos 7 años, por el alto incremento de los precios de los metales, por la gran demanda que existe, de 300, 500 o 1000%, y quieran pagar salarios de hambre y de miseria y tener a los trabajadores explotándolos como en campos de concentración. Cuando se inicia este conflicto, lanzan esta campaña de persecución políticas con amenazas en contra mía, de mi familia y de mis compañeros, incluso de muerte. Obviamente salimos los líderes sindicales de todo el mundo que han estado incondicionalmente en solidaridad con nosotros. Más de 200 millones de trabajadores me ofrecen venir a Canadá y decido estar en Canadá y el Partido Nuevo Demócrata. ¿Que de qué vivo? Soy el presidente del Sindicato Nacional de Mineros. Trabajo para los trabajadores mineros. Son los únicos que pueden elegir a sus dirigentes. No son los gobiernos, no son las empresas. Entonces, estoy aquí y tan es así que el gobierno de Canadá ha negado todas las acusaciones falsas que envió el gobierno de México, que decían que iban a solicitar una extradición. No solo ni la admitió, la rechazó, me dio mayor protección y mi residencia y a mi familia, precisamente porque sabían que ese era un caso de corrupción con información falsa. Es más, un dato adicional, si me permites, Rubén, por favor. ¿Cómo no? La semana pasada, Interpol Internacional México envió una ficha roja a Interpol de México en contra mía y de algunos de mis compañeros. Sí. Nosotros demandamos a Interpol México, ganamos la demanda hace como 3 semanas. Sí. Unánimemente en un tribunal colegiado todos los magistrados decidieron que teníamos la razón, que México había utilizado información falsa ante Interpol Internacional. E Interpol Internacional, soy el único caso de un mexicano que le ha ganado a Interpol y que Interpol Internacional manda una carta donde dice que México desvió la información, que es falsa, que no se apega a las reglas de Interpol Internacional. Sí, si me permite, aquí tengo la nota, mire, dice, la Oficina Central de Interpol, esto publicado, ahora déjenme ver la fecha, esto publicado el 10 de abril, dice, la Oficina Central de Interpol con sede en Lyon, Francia, determinó borrar de sus archivos todo lo relacionado con el caso del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, ya que llegó a la conclusión de que en el anterior gobierno la Interpol México presentó información falsa
para obtener una ficha roja contra este dirigente, pues se trataba de un asunto de persecución política. Wow. O sea, eso es lo que usted nos está diciendo. ¿Dónde están los corruptos y los criminales en México? Y andan en la impunidad los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón y todos sus funcionarios y cómplices empresarios. ¿Qué tan corruptos fueron Fox y Calderón, en su opinión? Muchísimo. Ahí está la herencia que está este nuevo gobierno que está recibiendo de un país sumido en el abandono, en la marginación, en la inseguridad, en la corrupción, en la falta de oportunidades para los trabajadores que migran constantemente, a pesar de los riesgos, a Estados Unidos y a Canadá, por la desesperación que tienen. Por supuesto que sí. Y además con un desprestigio internacional terrible, porque precisamente por estos actos de utilizar información falsa para perseguir a enemigos políticos que ellos consideraban, en lugar de vernos como sus aliados, somos los que generamos la riqueza del país. Ya, en 5 años hemos duplicado los salarios de los trabajadores de muchas secciones. ¿Qué otro sindicato en México o en el mundo lo ha tenido? Y por eso hoy más de 200 millones de trabajadores de todo el mundo están en solidaridad total con nosotros, conmigo, en la lucha, y van a seguir hasta el final, porque esto ha sido una injusticia, un conflicto que nunca debió de haber ocurrido, una tragedia que no debería volver a suceder ni en México ni en ningún lugar del mundo. Es más, deberían de rescatarse de inmediato los cuerpos de nuestros compañeros de pasta de conchos, indemnizar con dignidad a las viudas, castigar a los responsables de esta tragedia, empresarios y políticos que se coludieron en corrupción, y a todos los que utilizaron esta persecución política para desviar la atención a acusaciones falsas que han sido desmentidas por autoridades internacionales. Esto que hizo Interpol Internacional no lo había hecho a favor de ningún mexicano, soy el primero. Eso me lo han dicho mis abogados, soy un caso de precedente, y es como si un tribunal internacional viene a decir y a juzgar a México, decir, utilizaste información falsa, desviaste toda la información para tu beneficio, acusando a personas inocentes. No se vale. Los verdaderos corruptos están en México y siguen en la impunidad todavía por ahí paseándose por las calles y gozando de sus riquezas. Hugo Espinosa le quiere... algún día haya justicia verdaderamente en México. Hugo Espinosa le va a hacer una pregunta. Hola, Napoleón. Sí, claro. Le quería preguntar por los detalles prácticos. ¿Qué significa que usted ya no tenga una ficha roja, digamos? ¿Significa esto que usted en la eventualidad estaría volviendo a México? ¿Cuáles son sus planes siguientes? Sí, claro. Significa que yo puedo viajar libremente por todo el mundo y que desde luego podría regresar a México. Hoy podría estar de regreso en México. Ninguna de las acusaciones han sido válidas, han sido desechadas en tribunales colegiados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando inconstitucionales, o sea, violaron la Constitución para acusarme falsamente a mí y a mis compañeros de delitos que nunca cometimos, más que defender y proteger los derechos laborales y los derechos humanos. Hoy podría regresar, no lo hago todavía. Mis compañeros, todos los trabajadores mineros y los miles y miles de familias, en el sector minero laboran 350,000 personas. Es el sindicato de la industria privada más grande del país. Pero lo voy a hacer en el momento en que mis abogados lo determinen que es el momento más conveniente, y mis compañeros, los dirigentes sindicales, una vez que hayan tenido alguna negociación con este gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque es un gobierno que ha anunciado que va a respetar la autonomía y la libertad sindical, y queremos que sean congruentes y así sea. Fue un caso de persecución política indebido, verdaderamente criminal, que nunca debió de haber sucedido. Entonces, en el momento que esté ese acuerdo y ese respeto a la integridad, a la seguridad personal mía, de mi familia, de mis compañeros, yo regresaré, y esperemos que sea muy, muy pronto. ¿Qué opina en este panorama y en este nuevo gobierno lo realizado con el Baester Gordillo? Algunos consideran que no se trata de un acto de justicia, sino tendrían que irse con Romero de Champs, con otros líderes sindicales, y que en realidad se trata de un ajuste de cuentas. ¿Usted qué opina? Bueno, la verdad, el caso de los maestros y del sindicato de los maestros y su dirigencia es un caso totalmente ajeno y diferente al nuestro, ¿no? Allá, pues no sé si haya un fondo político o sea realmente argumentos jurídicos por los que la han perseguido y la han detenido y arrestado. En nuestro caso fue una persecución política por ser un sindicato democrático independiente. Yo espero que este gobierno se conduzca conforme al respeto a la justicia,
al marco legal. Efectivamente, el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón pervirtieron la aplicación de la justicia y deformaron el Estado de Derecho. Eso es algo gravísimo. Es una herencia hacia las futuras generaciones, donde le están diciendo cualquiera puede hacer lo que se le pegue su gana, si tienes el poder o el dinero para hacerlo y no pasa nada. Eso es un mal ejemplo de una educación y una cultura de la corrupción que siempre lleva al fracaso a un país tarde o temprano. Y yo creo que ese gobierno debe de cambiar y actuar correctamente. Si en este caso hay fundamentos, el de los maestros, bueno, pues que actúen conforme a derecho, pero creo que esto es algo que tendrán que evaluar. Desconozco los detalles al interior de este sindicato, y desde luego pues somos totalmente diferentes. Oiga, pero el de los mineros lo presenta usted, y se lo digo con mucho respeto, pero lo presenta como inmaculado, o sea, democrático, independiente, cuando viene en el contexto de un México donde nada podía ser democrático e independiente, en estructuras totalmente corruptas, antidemocráticas, un PRI corrupto ya hasta la médula, en fin, o sea, ¿cómo puede existir en ese panorama un sindicato que me lo presenta usted como inmaculado? Una respuesta muy fácil. Por eso estoy en Canadá. Por eso usted me lo preguntó hace rato. Por esos abusos de poder, por esa persecución política que ha obligado a un líder sindical, que sus trabajadores han reelecto 6 veces unánimemente, y creo que no hay precedentes tampoco en el mundo, lo continúan persiguiendo en México cuando en todo el mundo nos reconocen, nos distinguen y hasta nos otorgan premios internacionales. No es de gratis, no es en vano y no se compran ni se heredan ese tipo de posiciones, se ganan con trabajo, con consistencia. No es que sea inmaculado el sindicato, seguramente hay muchos errores que se cometen en la dirigencia de los problemas, pero yo he estado presidiendo y dirigiendo el sindicato a 5,000 kilómetros de distancia precisamente por esas razones que usted estaba mencionando, de lo que ha prevalecido el sistema de corrupción en México, que tiene que cambiar ya, porque si no, con la inseguridad y la corrupción, México va al fracaso y a una profunda crisis social que quién sabe cuántos años tomará para salir de ella, y ojalá nunca lleguemos a esa situación. Si me permite, quiero nada más leer una parte de un artículo que realmente me parece muy bueno de Carlos Fernández Vega, publicado recientemente en La Jornada, en el contexto de los 7 años, en el 7º aniversario de la tragedia en Pasta de Conchos. Dice: hoy se conmemora el 7º aniversario del homicidio industrial, y utiliza la palabra homicidio industrial que usted nos acaba de referir, cometido por el Grupo México de Germán Larrea en la mina Pasta de Conchos, Coahuila. 7 largos años han transcurrido, en el transcurso de los cuales lo único que la presunta autoridad cumplió a cabalidad fue garantizar impunidad absoluta al consorcio empresarial, cubrirlo con su manto protector, llenarlo de nuevas concesiones y despreciar vilmente las justas demandas de los deudos de los 65 mineros fallecidos. 7 años, pues, en los que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón sirvieron de la manera más abyecta a los intereses de Germán Larrea y su Grupo México en particular, y de los varones de la minería en general, concesionándoles junto a un puñado de empresas canadienses y estadounidenses una 1/4 parte del territorio nacional para su explotación minera, riqueza que, se supone, pertenece al Estado. En ese lapso, parte de la decena trágica blanqueazul, 2 inquilinos en Los Pinos, 6 secretarios de Gobernación y 3 del Trabajo, dedicaron sus mejores esfuerzos a enterrar, junto con los mineros fallecidos, el expediente Pasta de Conchos, y la responsabilidad legal del caso atribuirle íntegramente al Grupo México. De hecho, uno de los titulares de Bucareli, Fernando Gómez Montt, de tiempo atrás funge como abogado corporativo de dicho consorcio, lo que ni de lejos ocultó durante su estancia en el Palacio de Cobián. Leo unos renglones más. Registrada la explosión en la mina Pasta de Conchos en la madrugada del 19 de febrero del 2006, el entonces inquilino de Los Pinos, quien nunca se apersona en la zona del desastre ni dio la cara a los familiares de los mineros sepultados, prometía investigar a fondo qué sucedió para conocer las causas de la tragedia y castigar a los responsables. Se limitó a enviar a su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sainz, quien, en lugar de organizar los trabajos de rescate e iniciar la investigación conducente, apuró al cierre de la mina ya rodeada por el ejército. Y por ahí continúa esta nota muy buena de Carlos Fernández Vega en La Jornada. ¿La habrá leído? ¿Le merece algún comentario aquí con nosotros? Sí, como no, la leí desde que la publicó. Desde luego, Carlos Fernández Vega es un periodista distinguido, de una gran reputación y una
verdadera honestidad profesional, y creo que lo que está diciendo es con una objetividad total. Yo sí quiero decir, fui probablemente el primero que utilicé abiertamente ese término de homicidio industrial, como que no se entendía mucho, ahora ya es común utilizarlo, porque en organismos internacionales se utiliza ese término y creo que cada vez va siendo más común. Pero sí es cierto, ese caso sigue en la impunidad, siguen con la conciencia y las manos manchadas de sangre minera, y espero que haya algún día de este gobierno, que no pase más tiempo, que se haga justicia a los deudos y a los familiares, a los trabajadores y en general al pueblo de México, porque es lo menos que nos merecemos. Ni los mexicanos somos corruptos, ni nos merecemos ese tipo de gobiernos que verdaderamente dañaron muchísimo a la población, a la actividad económica, política y social del país, y desde luego la imagen de México en el exterior. Oiga, quiero volver al tema de regresar a México. Hace un par de semanas le preguntaba yo a José Gutiérrez Vivo, que anda por acá en San Antonio, si va a regresar a México. Y, bueno, me decía, no sé si regreso, pero que tal vez va a regresar a los medios de comunicación. Usted nos dice, podría regresar a México. ¿El gobierno de Peña Nieto es favorable para esta situación, para que usted pueda regresar a México? Y en ese sentido, el proceso, decía en otro artículo, dice, Napoleón Gómez Urrutia podría regresar a su imperio. ¿Qué le merece ese calificativo? Bueno, ese sustantivo, ese sustantivo. ¿Sí? Es un sindicato construido por los trabajadores. Los sindicatos los forman los trabajadores para proteger de manera común sus derechos y defender sus intereses. Ese no es ningún imperio, no es Grupo México, que heredó el señor Germán Feliciano Larrea de su padre, no son estas empresas que las heredaron Raúl Balleres, Alberto Balleres de Raúl Balleres y todo. Eso se hereda, esto es otra cosa. Yo la verdad es que pienso regresar, por supuesto, a México, pienso y espero que este gobierno realmente reconozca que fue una persecución política. Ha habido ya acercamiento con funcionarios de alto nivel del gobierno en diferentes secretarías de Estado. Todos hablan de que este es un conflicto que no le corresponde a este gobierno, que ellos quisieran terminarlo. No, todavía no hemos llegado a una forma específica de arreglar, terminar este conflicto, pero esperemos que así sea. Yo creo que México no necesita más de estos conflictos, sobre todo ante tanta evidencia jurídica de la Suprema Corte, de cortes internacionales, de organismos internacionales en contra de la actuación que hicieron los gobiernos de México, y eso es lo que espero que suceda, y que pronto, entre más pronto mejor. Yo creo que dejar expedientes abiertos como estos, para que los abogados de Grupo México, efectivamente mencionabas a Fernando Gómez Montt, ha sido el abogado penalista de Germán Feliciano Larrea por muchos años, y de repente lo incrusta, parece que negoció o compró la Secretaría de Gobernación para imponerlo sin ningún antecedente político. Y al secretario de Trabajo, otro tipo abyecto y vulgar, despreciable para la clase trabajadora, Javier Lozano Alarcón, igualmente lo hicieron con Felipe Calderón, se los impusieron a Calderón, la verdad, el Grupo México y otros empresarios. Qué vergüenza que las cosas se decidan y se manejen de esa manera. Por eso el país está en una etapa seria de crisis y de decadencia y de grandes retos para este gobierno que tiene que cambiar y resolver. Oiga, rápidamente, el dinero que dicen que no está, que usted dice que sí está, ¿dónde está? ¿Y cómo se puede saber que sí está y que no se lo llevó usted? El desvío de fondos que se le acusa a usted. Muy fácil. La Comisión Nacional Bancaria y Valores desde marzo del 2006, dictaminó que no había ningún peso desviado y que ahí estaban los fondos. Número 2, la Organización Internacional, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica solicitó una auditoría a un despacho independiente de Suiza, que se pasó 7 meses en México revisando a fondo todo y concluyó que no había ningún peso desviado. Una comisión especial de la Cámara de Diputados también lo hizo. Todos, prácticamente los que han intervenido, la Universidad Nacional Autónoma de México, un despacho de juristas y fiscalistas lo hicieron porque eso lo sugirieron nuestros abogados que lo hicieran de manera independiente. Todo está demostrado y comprobado. Entonces, lo que pasa es que esto ha seguido una forma de utilizar los medios que verdaderamente dan lástima, creen que en el mundo son los medios de México son el ombligo del mundo y no es así. Oiga, se nos acaba el tiempo y no lo quiero dejar ir sin que me diga, su libro logró, cuando llego a la parte donde usted narra cuando su papá lo llevó a una profundidad tremenda,
y de una oscuridad tremenda. Oiga, eso me puso muy nervioso. Yo padezco un poco de claustrofobia. Usted tenía 12 años. Esto es en una mina, decía, la más grande o la más antigua de México, ¿no? En Pachuca, ¿no? En Hidalgo. En el libro. Es la mina del Monte, es una de las minas más antiguas. Oiga, pues qué valiente, solamente usted confiaba mucho en su papá, porque yo le he dicho, papá, ahí te ves, yo me salgo de aquí, pero esa parte me conmovió mucho. Oiga, le agradezco mucho, ya se nos agotó el tiempo, estamos en contacto y el líder sindical, yo tenía un profundo respeto y creía plenamente en él, y cuando me pidió que lo acompañara, por supuesto que lo hice con muchísimo gusto, y desde entonces descubrí el esfuerzo, la entrega y el sacrificio de los trabajadores mineros para generar la riqueza del país. Si me permite, seguimos en contacto para seguir hablando del tema en otra oportunidad que usted me brinde. Con muchísimo gusto. Gracias y gracias por esta oportunidad. Gracias, Napoleón Gómez Urrutia, en la presentación de su libro. Bueno, a continuación, Gregorio Luque nos presenta un especial sobre la banda de rock mexicana El Tri, de Alex Lora. No se lo pierdan, pues, a continuación. Y a las 11:30, perdón. A las 11:30 de la noche. Y Hugo, se despide Hugo Espinosa. Sí. El Tri es muy bueno, así que se lo recomiendo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Les espero el próximo miércoles y entren a rubenluengas.com, entre noticias.